Padre Santo, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que recibimos a cada día. Tu palabra dice que todo lo bueno desciende de lo alto, de tu mano poderosa, del Señor de las luces. Agradecemos que permitas, tengamos este privilegio de tener este tiempo, de tener tu palabra a la mano. Tenemos el privilegio que no tienen otros países, otras ciudades, Señor, a donde hay persecución de toda persona que predica tu palabra. Gracias porque podemos hacerlo. Te damos gracias, Padre Santo, por todos quienes nos acompañan en este tiempo para escuchar de tu palabra. Sabemos que tú tienes el propósito y tú los has traído con ese propósito, Señor. Te agradecemos que hagas tu voluntad en la palabra que va a ser predicada. Ponemos en tus preciosas manos la predicación. Sé tú quien guíe mis palabras para que cumplan su propósito, el que tú has establecido, que son palabras de vida y de vida eterna. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre precioso de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Sentados. Vamos como preámbulo al libro de Oseas, capítulo 11, en el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No somos las personas las que atraemos a la gente, a Dios, sino es Dios quien atrae a las personas hacia Él mismo. Y aquí en este versículo nos confirma Él, con cuerdas humanas los atraje. ¿Y quiénes son las cuerdas humanas? Pues la propia familia, el propio testimonio de quien ha escuchado la palabra, de quien la comparte. Entonces, de alguna manera, Dios usa ese testimonio a manera de cuerdas. Dios utiliza las cuerdas humanas. Y entonces, no es casualidad que hoy nos acompañen en este momento aquí en este lugar para escuchar el mensaje que se tiene preparado, porque no nos pusimos de acuerdo. Dios puso en mi corazón compartir un tema que es el que Dios preparó especialmente para esta ocasión. Entonces, vamos a poner toda nuestra atención en el mensaje que Dios puso que se compartirá el día de hoy. Vámonos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, a partir del versículo 11. Dice la palabra, para quien no traiga Biblia en su mano, está aquí en la pantalla. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Dice que esas personas que estaban delante de Dios ya estaban muertos, ya habían muerto, pero estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que hay varios libros que Dios tiene y que están puestos delante de Él en ese trono. Y las personas están delante de Dios en ese momento. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestros hechos están escritos en esos libros. ¿Qué es lo que presenta el juez en un juzgado para acusar a una persona que ha cometido un delito? Las pruebas, y esas pruebas están en actas. Y esas actas que describen los hechos. Va a decir, Juanito Pérez cometió un asesinato tal día, a tal hora, le quitó la vida a esta persona y por ese delito que él cometió queda sentenciado a una pena de 40, 50 años o cadena perpetua, en otros países la pena de muerte. Entonces, a manera similar, Dios tiene algo así descrito en esos libros. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, lo que cada persona haya hecho y que esté en ese momento delante de Dios va a ser juzgado por lo que esa persona hizo durante su vida aquí en la tierra. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oye, si ya se habían muerto, ¿van a volver a morir? A ver, cuando Dios hizo su creación,
Cuando Dios creó a las personas, las hizo para vivir eternamente. Dios no quería que las personas murieran. La palabra muerte quiere decir separación. Oye, pero yo veo que cuando una persona fallece, pues ya no se mueve, su cuerpo está ahí, lo sepultan. Dice la palabra que su cuerpo vuelve a la tierra porque de la tierra fue tomado o fue formado del polvo de la tierra y a la tierra vuelve. Su cuerpo se desintegra, se deshace. Sí, pero que Dios nos creó en forma trina. Nos dio un cuerpo, pero también nos dio un alma y nos dio un espíritu. ¿Qué sucede cuando entonces muere una persona? El espíritu regresa a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma, que es la persona misma, es la que sigue existiendo en una eternidad, ya sea en la presencia de Dios o separado de Dios en un castigo eterno. Entonces, muerte no quiere decir que deja de existir la persona, simplemente cambia su estado. ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿Cómo sé que esto es lo que me está diciendo? Porque yo a veces escucho que hay personas que dicen que puede uno reencarnar. A lo mejor ahorita vemos una planta y al rato esa planta a lo mejor tuvo buena vida y después reencarna en un animal. Y ese animal va subiendo en estados hasta que llega a convertirse en una persona y hasta que llega a una situación de iluminación, dicen algunas personas. ¿Pero qué nos dice Dios en su palabra? Vamos a ver Hebreos 9:27. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, ¿qué es el alma? Un pasaje que está allá en el libro de Lucas, en el capítulo 16, que habla de dos personas que murieron. Dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar que existía en el interior de la tierra, a donde iban los muertos que habían agradado a Dios, y esos iban a ser llevados a su presencia. En el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz, baja el Señor Jesucristo a la tierra y se lleva esas almas cautivas a la presencia de Dios. Y entonces la otra persona queda en un lugar que se llama Hades, que es un lugar previo al lugar final que va a ser el infierno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién estaba viendo a esta persona? Era el rico. Pero fíjense, dice la palabra antes que él había sido sepultado. Y sin embargo dice que cuando abrió sus ojos, ¿a dónde se encontraba él? En el Hades. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Dice, estando en tormentos. Mucha gente que no le cree a Dios, cree que si se va al infierno va a ser un lugar a donde va a tener todo tipo de libertinajes, mejor que en la tierra. Y no es cierto, la palabra de Dios nos dice que es un lugar de tormentos. Inclusive el diablo mismo va a estar en ese lugar, en el infierno. Y entonces dice que él podía ver porque abrió sus ojos. Entonces él dando voces, y cuando dice dando voces, ¿qué quiere decir? Que él podía hablar. Entonces él podía ver y podía hablar. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en llamas. Esto que estamos leyendo lo está diciendo el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es Dios, sabemos, y Él nunca miente y nunca ha mentido, y nunca mentirá. ¿Y qué más dice? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, vemos, hay dos lugares diferentes a donde puede ir una persona según la decisión que haya tomado aquí en la tierra. Dice, además de todo esto, una gran cima, está escrito con S, una cima con C sería una montaña muy alta, pero la cima es un abismo, una separación tan grande
que la persona no puede pasar del lugar de donde está al otro lugar que está viendo. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No te puedo mandar a Lázaro para que refresque tu lengua. Él no se puede ir de aquí. Aquí está con nosotros y no puede pasar para allá. Tú estás en el lugar que tú elegiste. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no, ¿qué? No vengan también ellos a este lugar. Estaba viendo, podía hablar, podía sentir y también podía pensar. Y también tenía recuerdos. ¿De quién? De su familia. Él reconoció que ya estaba en un lugar a donde no podía retirarse y dijo, bueno, entonces yo no quiero que vengan aquí mis hermanos. ¿Por qué recalco esto? Porque quienes hemos conocido lo que dice la palabra de Dios, queremos que nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, las personas que conocemos y aún las que no conocemos, que no vayan a ese lugar. Oye, ¿pero tú lo has visto? No, no lo he visto. Pero si lo dijo el Señor Jesucristo, que es Dios, sé que es verdad y por fe lo creo que existe ese lugar. Y entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre vosotros de los muertos, se arrepentirán. ¿Qué le estaba diciendo? Si va Lázaro, que sabe la gente que ya se murió, y va y se presenta, ¿sabes qué? No queremos que vayas a ese lugar, les van a creer. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, oye, pero Moisés y los profetas ya se murieron, entonces ¿por qué le estaba diciendo que si no los oyen a ellos? Le estaba diciendo que si no escuchaban lo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por más que mandes a alguien que haya sido muerto y que vaya y les testifique, no lo van a creer. Si no quieren oír, no lo van a creer. Mucha gente dice, yo hasta no ver, no creer. La lógica con lo que dice Dios en su palabra es, primero le creo y después Dios me lo muestra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es creerle a Dios lo que Él me diga. Ya después Dios se encargará de mostrarme que así es. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Apocalipsis 20, el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye, yo en mi vida me emborraché, engañé a mi esposa, le pegué a mis hijos cuando no tenía por qué pegarles, tomé algo que no era mío, a lo mejor hice otro tipo de males, y entonces yo me voy a ir ahí. Fíjense cómo aquí el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Si tu nombre no se haya inscrito en ese libro, entonces ¿a dónde va a ser tu destino? En el infierno. Pero entonces me está dando la posibilidad de saber si mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí. O sea, los que no está su nombre en el libro de la vida, ¿a dónde fueron? Al infierno. Y los que sí están inscritos sus nombres, ¿a dónde quedaron? En la presencia de Dios. Oye, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a leer Colosenses en el capítulo 2, a partir del versículo 8. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué? Las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres. Oye, es que mis abuelitos y mis papás me inculcaron esto. Eso es una tradición. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La palabra de verdad. Que la palabra de Dios dice
que ella es la palabra de verdad. Habrá cosas que choquen con lo que creemos, habrá cosas que choquen con lo que pensábamos que era correcto, pero lo que debe de prevalecer es lo que dice Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oye, pero es que Jean-Paul Sartre dice esto, oye, es que Freud, es que Fromm dicen, y son personas pensantes, son gente muy inteligente. Para Dios, la inteligencia de ellos no cuenta, porque dice que son, ¿qué? Rudimentos. ¿A qué no suena algo de rudimentario? Algo que no tiene avance, algo que se quedó estancado, algo que no tiene ninguna validez total. El entendimiento humano, y para Dios, es un rudimento. Dice el versículo 9, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que me dice aquí Dios? Que toda la plenitud de la deidad, de lo que es Dios, habita corporalmente en Cristo. Y entonces eso, ¿qué me está diciendo? Que Cristo es ¿quién? Dios. Es Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? Y a vosotros, estando muertos en pecados, te explico esa parte. Nosotros, como humanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es aquello que nos impulsa a hacer lo malo. A lo mejor de chiquillos hicimos una travesura y nuestros papás nos preguntaron, ¿qué hiciste? Nada. Y escondes la mano. ¿Alguien te enseñó a mentir? No. Tu naturaleza humana te orilló a decir esa mentira. Y entonces, cuando la persona, cuando un niño o una niña tienen conciencia, fíjense, cuando tienen conciencia de que lo que están haciendo está mal, entonces ya se vuelven responsables de sus actos. Cuando cometen el primer pecado, siendo ellos ya conscientes, mueren espiritualmente. Un bebé no tiene conciencia de que está haciendo algo malo, porque no lo sabe. Entonces, cuando muere, ¿a dónde es su destino? A la presencia de Dios, un bebé. Pero si un niño ya es consciente de que está pecando, de que está haciendo algo malo, ya es responsable. El pasaje que leímos de Apocalipsis dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, pero pequeños que ya eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el versículo 14 me maravilla, fíjense lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Fíjense, antes está hablando de la fe en el versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, ¿mediante qué? La fe. Mediante la fe. Vamos a ver cómo aplica la fe. Entonces, Dios agarró esas actas de los que no van a estar delante de Dios en ese juicio, agarró esas actas y las clavó en la cruz a donde estaba él. Esas actas ya no valen. Pagó el Señor Jesucristo por esos pecados que yo cometí. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo y derramó su sangre. La deuda que yo tenía por los pecados de mi vida, los pecados que yo había cometido, los pagó Cristo en la cruz. Y entonces el acta que hay contra Ray y todos los demás y que hemos creído en el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados, agarró esas actas y las clavó en la cruz. Aquí nos está diciendo la palabra, aquí. Acuérdense muy bien, Colosenses 2:14. Y ahora vamos a ver algo muy, muy importante, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo que ya pequé contra Dios, porque vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8.
Ahorita lo vemos en la pantalla, pero vamos a leer. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los ¿qué? Mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oye, yo no cometí asesinatos, yo no robé, yo no engañé a mi mujer, no me emborraché. Pero espérame, ¿dijiste alguna mentira alguna vez? Sí. Pues ya estás ahí en esa lista. Oye, pero entonces aquí el versículo 14 de Colosenses 2 me está diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver, ¿qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice Dios que si yo le creo, Él dio a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, pero muchas personas creen en Dios. ¿Qué nos dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay muchas personas que van a decir yo creo en Dios, pero eso no nos va a librar de la condenación. ¿Por qué? Porque es una parte nada más. Oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que acercar. Digo, Él sabe quién soy, pero para que yo lo conozca y tengamos una relación personal. Oye, pero tengo una religión. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya vimos que Jesús es Dios. Y Él mismo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión te lleva a Dios. El que te lleva a Dios es Cristo. Porque lo dice Dios. La Biblia, la versión de la Biblia que tú abras, la versión que utilizan los mormones, la versión que utilizan los testigos de Jehová, la versión que utilizan los católicos. Esta es una Torre Samad. Ok. Esta es una versión católica. Juan 14:6. Le respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿la Biblia católica dice lo mismo? Sí, dice lo mismo. La versión de los testigos de Jehová, Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿La versión de los testigos dice lo mismo que dice mi Biblia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dice lo mismo? Acuérdense que es la Biblia, acuérdense cómo Dios preserva su palabra. Dios tiene cuidado, Dios quiere que el mensaje llegue a toda la gente, pero si la gente no se acerca a ver la palabra, no se va a enterar. Entonces vemos que todas las Biblias dicen lo mismo, que Cristo dijo eso. Ninguna religión te lleva a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a Juan 14, versículo 1. Cristo, Él mismo dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿qué nos vino a decir Cristo? Nos vino a decir, allá donde está mi Padre hay lugar para ustedes, pero crean en mí. Y entonces está diciendo que fue a preparar ese lugar. Oye, quiero estar seguro
que la religión no me lleva a Dios. Vamos a ver qué dice Juan 3, desde el 1. ¿Alguien sabe qué es un fariseo? Una persona muy religiosa. Ese es un fariseo. Fíjense qué dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y cuando estamos diciendo que es un principal, estamos diciendo que es de la crema innata de la religión. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pudiera ser un cardenal, alguien de ese nivel, alguien que está muy metido en la religión. Y fíjense, dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios. O sea, reconocían, ¿por qué? Porque lo habían escuchado hablar. ¿Como qué? Como maestro. O sea, nos has venido a enseñar. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Cuando le está diciendo señales, ¿a qué se estaba refiriendo? A los milagros. Había multiplicado el pan, había calmado la tempestad, había resucitado a Lázaro. O sea, había hecho cosas que ninguna persona podía hacer. Había caminado sobre el mar, ¿sí? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, si no vinieras de parte de Dios, tú no podrías hacer eso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No le está diciendo eso. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, pero fíjense que dice Espíritu con mayúscula. ¿A qué Espíritu se estará refiriendo? Al Espíritu Santo. O sea, dice, si el Espíritu Santo no te hace nacer de nuevo, tú ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Ni siquiera, dice ahí el versículo 5, puedes entrar en el reino de Dios. Le dice, tu religión no te va a llevar a Dios. Tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, y le vuelvo a decir, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, no sé de qué me estás hablando. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, le está diciendo, es algo que tú tienes que saber, porque está escrito. Tú le estás enseñando a mi pueblo, le estás enseñando la religión, y entonces si no lo sabes, ¿qué le estás enseñando a mi pueblo? Y es lo que yo le diría al Papa. Oye, tú eres líder, eres el principal líder de esta religión y no le estás enseñando a la gente el Evangelio. No le estás diciendo a la gente que tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque están creyendo en imágenes y están creyendo en otras cosas. Solamente Dios es bueno. La Escritura dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio y a los ¿qué? Santificados. A los santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que ¿qué? Cualquier lugar. En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La Escritura dice que todos los que invocamos en todo lugar el nombre de Cristo somos santos. Pero la palabra santo no quiere decir lo que piensa la gente de decir que esa persona no peca. No quiere decir eso. La palabra santo quiere decir apartado para Dios.
pero la gente le da otro significado. Por ejemplo, al Papa dice, no, pues es que es el Santo Padre, como si fuera una persona que no peca. ¿El Papa vive? No. Ya se... ¿Y los papas que había antes viven? No, ya se murieron. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. Dice todos. ¿Dice que el Papa no pecó? No, dice todos. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. A ver, si yo trabajo, ¿cuál es mi paga? Mi salario, mi sueldo. Esa es mi paga. Pero si yo peco, ¿cuál es mi paga? La muerte. Entonces, si los papas que estuvieron antes ya se murieron, ¿por qué se murieron? Por pecadores. Porque tuvieron su paga. Si algún papa o una persona jamás hubiera pecado, esa persona viviría. Pero ahí está, la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces nos regresamos otra vez al pasaje de Nicodemo. Ya le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, eres una persona muy, muy religiosa, eres uno de los principales. Y ya te estoy diciendo que la gente tiene que nacer de nuevo, porque si no, no puede entrar al reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice, bueno, entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. A ver, Cristo está a Nicodemo y le está diciendo, Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, estoy hablando contigo, pero estoy en el cielo. ¿Quién soy? Dios. Le está diciendo, yo soy Dios. ¿Pero por qué le dijo esto? Vamos a regresarnos antes. En el versículo 2, fíjense, Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios, o sea, vienes de parte de Dios. Y entonces Jesucristo rectifica o corrige a Nicodemo, le dice, yo no vengo de parte de Dios, yo soy Dios. Estoy hablando contigo, pero estoy allá. ¿Qué más le dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ya le dijo una parte, ya le dijo, tienes que creer lo que voy a hacer. Yo voy a ser crucificado. ¿Para qué? Para que el que crea en lo que estoy haciendo tenga vida eterna, para que no se pierda. ¿Dónde? En el infierno. Y ahora vamos a ver qué dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que a los que lo reciben, uno, y a los que creen en su nombre les da potestad, les da la facultad de ser hijos de Dios. Y entonces dice, no solamente te voy a perdonar, sino que te voy a hacer mi hijo. Oye, entonces, ¿no todas las personas somos hijos de Dios? No, porque aquí está diciendo que a los que lo reciben y a los que creen en su nombre, a esos son los que son llamados hijos de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí en este versículo les está volviendo a decir Dios de un nuevo nacimiento. O sea, no tiene que nacer de otra vez, volver a nacer como bebé. ¿Por qué? Porque la carne es nuestro cuerpo. Si existiera la reencarnación, no habría una elevación espiritual. Seguiría transmitiéndose el pecado. El pecado se reproduce. Entonces dice Dios, ya no tienes que nacer de una madre humana. Ahora yo te voy a engendrar, pero engendrar espiritualmente. ¿Quién te va a dar ese nuevo nacimiento?
el Espíritu Santo. Pero para que tengas ese nuevo nacimiento, no va a ser porque tú quieres, sino porque tú primero reconozcas que has pecado. Reconozcas que necesitas un Salvador. Porque si no reconoces que necesitas un Salvador, entonces no vas a reconocer que Cristo vino a pagar por tus pecados y por los míos. Cuando tú reconoces que Cristo es tu Salvador, vas a creer en lo que Él hizo en la cruz. Ahora sé que Él vino y sufrió y murió en la cruz porque pagó por mis pecados. El castigo que yo iba a recibir, Él ya lo recibió. Y entonces, las actas de lo que me acusaban por mis delitos y por mis pecados, ¿qué hizo Cristo? Los clavó en la cruz. Es lo que veíamos en Colosenses 2:14, hace rato, ¿sí? ¿A qué vino el Señor? Oye, ya me quedó claro que soy pecador, que estoy destituido de la gloria de Dios. Ya me quedó claro de que si no me arrepiento y no reconozco a Cristo como mi Salvador, entonces mi nombre no va a estar en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y entonces, ahora Dios me está diciendo que tengo que creer, ya creo, pero que tengo que recibirlo. Oye, ¿pero cómo lo recibo? La misma Biblia nos tiene que decir cómo lo recibo. Vamos a Romanos capítulo 10. A partir del versículo 8 dice la palabra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te pregunto en este momento, que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón. Si no eres salvo, si tienes duda de tu salvación, díselo a Dios. Lo tienes que creer en tu corazón y se lo tienes que decir con tu boca. Inclinen su rostro. Dios Todopoderoso, Señor, en este momento yo he escuchado el Evangelio que está escrito en tu palabra y que tú has dejado escrito para que yo lo supiera. Señor, yo he pecado contra ti y sé que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, sé que tú viniste a este mundo hace 2000 años y fuiste juzgado injustamente y fuiste crucificado en la cruz del Calvario y toda tu sangre fue derramada. Tu palabra dice que mis pecados pagaste por ellos en tu cuerpo. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Sé que puedo tener salvación a través de tu sacrificio. Sé que tú has pagado por todos mis pecados. Te ruego, por favor, que con tu santa sangre derramada en esa cruz, limpies mis pecados. Te reconozco como Dios y como mi Salvador. Sé que moriste en esa cruz, pero al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Y hoy clamo y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y abro mi corazón para que mores en Él. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a vivir, a caminar en tu voluntad. Ayúdame a entender tu palabra para compartirla con quien tú me lleves a hacerlo. Señor, en este momento te recibo como mi Señor y Salvador. Dios Todopoderoso,
Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú le dijiste esto a Dios y Dios te lleva hoy, te quita hoy de este mundo, ¿a dónde te vas? Con Él. Que Dios te bendiga, ¿no? Si tú has hecho esta oración a Dios, ¿sí? ¿Te quieres poner de pie? Dice Dios que el que no lo niegue delante de los hombres, no lo va a negar delante de su Padre. Pero si tú lo reconoces delante de los hombres, Él te va a reconocer delante de su Padre. Y damos gracias a Dios porque Él ha hecho hoy su obra. ¿Y qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hay ahorita allá delante de Dios? Gozo. Hay fiesta, hay gozo. ¿Por quién? ¿Por qué hay ese gozo? ¿Qué dice el versículo 10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense, vuelve a leer el versículo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Delante de los ángeles, ¿quién está? Dios. Dios. Entonces, ¿quién tiene gozo ahorita? Dios. Dios está gozoso por ti, por esa decisión de fe. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra jamás regresa a ti vacía. Gracias, Señor, por sembrar tu palabra, porque tú nos mostraste que tenemos misericordia al clamar a ti, Señor, como nuestro Salvador. Señor Jesucristo, tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo, tú sufriste el castigo que yo y cada uno de los que estamos aquí merecíamos, tú tomaste nuestro lugar y por tu sangre fuimos sanados de esos pecados. Tú ya no nos vas a juzgar por esos pecados, porque tu palabra lo dice, Señor. Ahora sabemos que nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida. Nosotros ya no vamos a ser condenados en la segunda muerte. Pero ahora que conocemos tu voluntad, ayúdanos, guíanos por tu Santo Espíritu para llevar tu palabra a quienes necesitan tu misericordia. Te agradecemos, Padre Santo, por hacernos ver esto, por hacernos entender tu palabra que está escrita. Y como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura que tú nos has dejado, Señor, es útil para nosotros, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia y para prepararnos para toda obra buena que es la que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. Señor, ayúdanos a hacer luz y sal en este mundo, para que mucha gente venga al conocimiento de ti, para que puedan recibir tu misericordia. Padre eterno, te agradecemos y reconocemos que nosotros no tenemos ningún mérito, que toda la honra, la gloria y la alabanza son tuyas, Señor, por los siglos de los siglos, pues nosotros somos instrumentos útiles en tus manos, Señor, si pretendemos y queremos y llevamos tu palabra a quienes necesitan de tu misericordia. Por ello, te alabamos y bendecimos tu nombre y gracias te damos en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por ti, Señor Jesucristo, por ti, Padre eterno. Amén. Amén.